Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy hemos publicado el informe de política monetaria de diciembre de 2019, el que acabamos de presentar a la Comisión de Hacienda del Senado. La presentación de este IPOM se da en un complejo momento para el país. La crisis social que se inició el 18 de octubre está teniendo un impacto contractivo en la economía. Es muy importante aclarar que este impacto no se origina en las manifestaciones y legítimas demandas que ha expresado la ciudadanía, sino en acciones fuertemente disruptivas que se han producido en este periodo. Estas incluyen la destrucción de infraestructura pública y privada, los saqueos de establecimientos comerciales e industriales, el bloqueo de caminos y otras restricciones al libre desplazamiento de las personas, los paros y huelgas en la educación y servicios públicos y el amedrentamiento de personas y empresas que no han podido normalizar sus actividades, limitando sus horarios de operación. Todos estos elementos tienen implicancias para la actividad económica. Estos fenómenos han sido especialmente dañinos sobre las cadenas de producción y logística, de modo que aún una empresa que haya funcionado normalmente se ve afectada si se ve reducida su demanda, si no le pagan o si carece de insumos necesarios para poder operar. Lo anterior hace que la crisis tenga implicancias importantes sobre las perspectivas futuras de la economía. Después de un IMASEC de menos 3,4% en octubre, se estima que en el cuarto trimestre la economía decrecerá 2,5% y que en el 2020 solo se expandirá entre 0,5 y 1,5%. En 2021 la economía retomaría un mayor crecimiento, lo que considera que la incertidumbre y las disrupciones irán diluyéndose paulatinamente. Lo que se perdió de actividad en el último trimestre no se recuperará y el empleo se verá afectado por ello. Existe evidencia de que ya en estos 2 meses se ha producido un número importante de despidos y que cerca de un 60% de las empresas anticipa reducciones de personal en el 2020. Si la demanda por trabajo responde a la caída de la actividad de acuerdo a sus patrones históricos, a sus regularidades estadísticas, y si la oferta de trabajo no cambia, la tasa de desocupación podría superar el 10% a inicios del 2020. A partir de ese punto podría comenzar a descender gradualmente. Las expectativas de personas y empresas también han tenido una brusca caída, reflejo de la mayor incertidumbre. En lo que se refiere a la inflación, esta se incrementará por efecto del traspaso del alza del dólar, acercándose al 4% en el segundo y tercer trimestre del año, mientras que en el caso del IPC subyacente o de la inflación subyacente medida por el IPC-SAE, esta alcanzaría a un poco más del 3,5% puntualmente a mediados del 2020. A partir de ahí comenzará a converger gradualmente la meta de 3%, la que se alcanzará dentro del horizonte de política de 24 meses. La inflación es un determinante muy importante del costo de la vida que preocupa especialmente a la población y por eso es clave, económica y socialmente, mantenerla controlada. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda han reaccionado con oportunidad y determinación a este escenario. El banco ha establecido programas especiales de liquidez e intervino en el mercado cambiario, donde venderá hasta 20.000 millones de dólares en el mercado spot y de derivados hasta comienzos de mayo del 2020. Asimismo, mantiene una tasa de interés altamente expansiva por debajo de la inflación. Por su parte, el Gobierno ha echado a andar varias iniciativas sociales y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y acaba de dar a conocer un programa de reactivación que contempla inversiones en infraestructura local, intensivas en mano de obra, la mejora del seguro de cesantía y un bono para 1.300.000 personas. Todo esto significa que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda están extremando sus medios para apoyar a la economía, de manera similar a lo que hicieron en el 2009 en respuesta a la crisis subprime. Con este esfuerzo, la economía podrá volver a crecer en los próximos trimestres, aunque a un ritmo gradual, evitando con ello una recesión. En este punto es importante aclarar que la definición técnica de recesión es una caída de actividad en 2 trimestres seguidos respecto del trimestre anterior. Es decir, no son cifras negativas en la comparación en 12 meses, sino que respecto del trimestre anterior. En este caso, por ejemplo, para el cuarto trimestre, o podemos citar la cifra puntual de octubre, esta tuvo una caída respecto del mes anterior, desestacionalizada, del orden del 6%. Nosotros estimamos para el cuarto trimestre de este año una caída
en la comparación desestacionalizada con el tercer trimestre del 2019, pero para el primer trimestre del 2020 no estamos considerando una caída adicional en comparación con el cuarto trimestre del 2019. Por esa razón no podemos hablar de una recesión técnica. Lo anterior supone que se logra controlar la crisis, que las personas de ingresos medios y bajos se ven beneficiadas por las reformas y que la recuperación de la infraestructura puede iniciarse pronto y desarrollarse sin interrupciones. En tal caso, la incertidumbre que actualmente afecta las decisiones de consumo e inversión se reduciría significativamente y la economía se recuperaría de acuerdo a un patrón observado en otros episodios en Chile, como la crisis del 2009 y el terremoto de 2010. De no ocurrir así, ya sea por la persistencia de la violencia, por la postergación de reformas, por el conflicto político, por respuestas populistas o por reformas que afectan la productividad y limitan la capacidad de crecer en largo plazo, la economía se puede ver expuesta no solo a una recesión, sino a la prolongación del desempleo y un aumento de la inflación. Es importante establecer que la capacidad para evitar este escenario no reside tanto en las autoridades económicas como en el mundo político. Es importante valorar los acuerdos ya alcanzados en materia tributaria, nueva Constitución y presupuesto para el 2020 para resolver los temas pendientes en materia previsional y laboral y trabajar en una agenda de mediano plazo que integre mejor el bienestar y la equidad social con el crecimiento. Alentamos a los diversos actores a actuar con generosidad y compromiso, adoptar una perspectiva de conjunto y ponderar cuánto más se puede ganar contra cuánto se puede perder de extenderse las disputas y negociaciones. Quedamos a su disposición para responder a sus preguntas. Gracias. Buenas tardes. Precisamente usted abordó el tema de la posibilidad de recesión. Quería pedirle si nos podía explicar en forma más extensa las definiciones de recesión técnica, los riesgos de una posible recesión técnica y cuáles son las condiciones en que podría darse. Por favor. Sí. Bueno, nuevamente, una recesión técnica se define como una caída de actividad en 2 trimestres consecutivos en relación a los trimestres inmediatamente anteriores. Es decir, para que se produjera una recesión técnica en Chile, el cuarto trimestre del 2019 tendría que experimentar una caída respecto del tercer trimestre del 2019, en términos desestacionalizados, por supuesto, y además el primer trimestre del 2020 tendría que caer en términos desestacionalizados respecto del cuarto trimestre del 2019. Nosotros no estamos proyectando esto, nosotros estamos proyectando que en el primer trimestre del 2020 vamos a tener un crecimiento de la actividad respecto del cuarto trimestre del 2019. Y es esa la razón por la cual no responde a la definición de una recesión técnica. Eso no quita que la caída de actividad en este último trimestre del año haya sido importante y tenga todas las consecuencias que mencionamos. ¿Puede dar la cifra de lo que proyecta para el primer trimestre del 2020, por favor? No sé si lo tienes. Y la cifra del cuarto versus el tercero del 2019, como para graficarlo mejor y entenderlo mejor. Nosotros tenemos una... Déjame un segundito. Sí, tenemos una velocidad de recuperación del primer trimestre del próximo año respecto del trimestre en curso, que en velocidad anualizada es en torno a 6%. O sea, es un rebote importante, pero que aún así nos deja en niveles de PIB que son menores, por supuesto, a lo que teníamos en la proyección anterior. En otras palabras, hay una caída de este trimestre en curso, ¿cierto?, a una velocidad que es bastante pronunciada. En términos anualizados es una caída de 17%. Hay que dividirlo en 4 para ver el valor del trimestre. Y eso nos deja en un nivel bajo, cerrando este año. El primer trimestre del próximo año hay una recuperación relevante que en velocidad es de 6%. Entonces, en concreto, estamos pronosticando que el primer trimestre del próximo año va a haber un crecimiento relevante respecto de este trimestre que estamos ahora. ¿Cuándo
podemos nosotros, o sea, entiendo que esto es algo muy técnico y que por algo se llama recesión técnica, pero ¿en qué minuto uno podría, o de qué manera, dado que es tan importante el uso del lenguaje, hablar o que la gente tenga esta percepción de cuándo estamos en recesión, cuándo no estamos en recesión, siendo que igual uno mira las cifras de PIB en comparación con el año anterior, el mismo periodo, que es lo que usualmente hacemos, y vamos a ver caídas no sé si me queda clara la explicación. Lo que tendría que verse es que, dado que ya sabemos que en el cuarto trimestre de este año tuvimos una caída, tendríamos que ver una caída adicional por debajo de donde quedó este cuarto trimestre del 2019. Y si quieren trimestralizar las cifras anualizadas que dio Elías, el cuarto trimestre sería más o menos menos 4%, y el primer trimestre del 2020 sería más o menos más 1,5%. ¿Es así? Sí, tal cual. Ok. Presidente, quería consultarle, en el contexto de la inflación que se plantea en este IPOM, ¿cuáles serían los aspectos, las áreas que más irían a subir o qué es lo que influye justamente en esta alza? Sí. Bueno, para esto hay que considerar que hay dos fenómenos que van a estar ocurriendo, ¿cierto? Por un lado, va a haber un traspaso de la variación del tipo de cambio hacia precios, es decir, el aumento del dólar se va a ir traspasando a precios, y en segundo lugar, en la medida que se amplía significativamente la brecha de actividad, eso va a generar una presión a la baja de los precios. ¿Cómo se distribuye eso entre los componentes del IPC? Bueno, fundamentalmente lo que más responde al tipo de cambio son los precios de bienes transables, mientras que lo que más responde a la brecha de actividad son los precios de bienes no transables. En general, los no transables corresponden a servicios y en general los transables corresponden a bienes. Ahora, dicho eso, tenemos que tener en cuenta que en Chile el traspaso de tipo de cambio e inflación es relativamente bajo comparado con otros países de América Latina. Es probablemente un poco más alto por el hecho de que en este caso está respondiendo a una depreciación unilateral del peso, pero aún así la variación del tipo de cambio está lejos de trasladarse uno a uno a inflación. En promedio, el coeficiente de traspaso de variación cambiaria a inflación es del 0,15% en Chile. El 0,15, perdón, no por ciento. Y además también quería consultarle, presidente, que ante la comisión hoy día en el Senado planteó que también si es que el desempleo llegara a estas cifras que estamos hablando, que más o menos podríamos estar aproximando al 10%, y la inflación se empinara al 6%, podría haber un retroceso de más o menos 30 años en el concepto de desigualdad que en el país, y que nos pudiera precisar o detallar un poquitito más ese punto. Sí, a lo que como sabemos, cuando se mide distribución de ingresos, se combinan dos elementos. Se combinan los ingresos autónomos, que son fundamentalmente los ingresos provenientes del trabajo, y por otro lado se consideran las transferencias, y esas dos cosas sumadas es lo que se llama ingreso monetario. Si mantenemos constante la distribución el nivel y la distribución de ingresos de transferencias y solo nos focalizamos en la parte de ingresos autónomos, la distribución de ingresos empeora cuando aumenta el desempleo, porque normalmente afecta a los trabajadores de menores ingresos, y cuando aumenta la inflación, dado que las familias de menores ingresos dedican una proporción mayor de sus ingresos al consumo. Ahora, cuando hacemos este cálculo, por supuesto, no se trata de que puntualmente en un mes la tasa de desocupación llegue a 10% o que puntualmente en un mes la inflación suba. A lo que nos estamos refiriendo es que si la situación fuera peor, significativamente peor de lo que estamos proyectando, es decir, si el desempleo se ubicara de manera sistemática durante mucho tiempo por encima del 10%, y si la inflación se ubicara persistentemente en torno al 6%, eso implicaría
un deterioro importante en la distribución de ingresos que nos llevaría a la distribución que teníamos hace 27 años atrás. Entonces, es cierto que en Chile la distribución de ingresos ha ido mejorando lentamente, pero eso se va acumulando en el tiempo. Y en este caso, en un episodio en que dejáramos que se nos escapara la inflación, en que dejáramos que se instalara un alto nivel de desempleo, tendríamos un empeoramiento muy significativo y un retroceso muy importante de lo que hemos ganado en distribución de ingresos. Y eso significa entonces que por el lado de las transferencias monetarias tendríamos que dedicar buena parte de esas transferencias monetarias solo a recuperar lo que habríamos perdido por efectos de desempleo y mayor inflación. Entonces, lo que queremos decir con todo eso es que es fundamental que el Banco Central siga cumpliendo con su función de mantener la inflación controlada y que se generen las condiciones para que la economía se vaya recuperando gradualmente de este deterioro o este shock que ha sufrido en estos meses y que por lo tanto por esa vía se evite que el desempleo se quede pegado en cifras del orden del 10%. Presidente, disculpe algo cortito sobre ese tema. En el escenario base de ustedes, entonces, ¿no hay un efecto sobre un peor desempeño de la reducción de la desigualdad? No este escenario grave que usted está describiendo ahora. En nuestro escenario, lo que hay en términos de inflación, por supuesto, nosotros construimos nuestro escenario macroeconómico con una trayectoria de política monetaria que asegura que la inflación converge al 3% en el horizonte de 24 meses. En el caso del desempleo, este corresponde fundamentalmente al comportamiento de la actividad, en la cual en este escenario también se está suponiendo una recuperación algo más lenta en el 2021 y más rápida, en el 2020 y algo más rápida en el 2021. La que sí quería hacer, el tema financiero, se destaca harto este tema de que subieron las tasas de las empresas, de los bonos a las empresas y también del propio Banco Central. Dice que esto sugiere que hay cambios más permanentes en las expectativas económicas. No sé si en el contexto del estallido social, claro, subieron las tasas y había poca liquidez. No sé si ustedes están viendo que de aquí a un año esta frase que ustedes ponen significa que en un año eso no va a devolverse. Es como que algo que se quedó arriba. No sé si quieres responder a esa pregunta, Elías. Sí. Primero, poner algunos números sobre la mesa respecto de la magnitud de los efectos que contenía la pregunta. Las tasas benchmark, que son las tasas de bonos de tesorería o del Banco Central de plazo más largo, subieron en torno a 45 puntos base. Esto hay que ponerlo en un contexto donde las tasas habían bajado mucho al IPOM de septiembre, de hecho estaban en mínimos históricos. Entonces tuvimos una reversión de eso. También hay una reversión en las tasas internacionales, pero es mucho más chiquitita. O sea, esta reversión claramente está mostrando un elemento idiosincrático de Chile que se ve en el tipo de cambio, se ve en la bolsa, se ve en distintos precios financieros. Esas son las tasas base, ¿ya? Esa es la tasa que se puede endeudar que transa los bonos del Banco Central o la tesorería. Sobre eso, la tasa que es relevante para las empresas, además contiene los spreads corporativos. Entonces, les puedo dar dos cifras que son útiles de tener en mente. Las empresas de categoría que están justo en el nivel de inversión, que son las BBB, tienen un aumento, pasaron de tener un spread de 200 puntos base, o sea, de 2% sobre las tasas del Banco Central y de la tesorería, a 400 puntos base. O sea, se duplicaron, ese spread se duplicó. Y esto también, cualitativamente, también operó en las empresas de mejor clasificación, de menor riesgo, por supuesto en montos más pequeños. Pasaron de un spread de alrededor de 100 puntos base a uno de 200 puntos base. Entonces, eso es un aumento del costo del crédito que es relevante. Y lo que está reflejando es, bueno, el aumento de riesgo país que se ve en otras variables económicas. Eso es parte del análisis que fundamenta las proyecciones que tenemos de mediano plazo de inversión. Claramente con un mayor costo del crédito, con condiciones financieras que están más deterioradas, eso limita, por supuesto, la capacidad de expansión y lo incentiva la inversión para las empresas.
Ahora, Como en el escenario dicen que eso se podría mantener en el nivel que está ahora, o prevén que eso va a recuperarse también en línea con los otros activos. Nosotros no hacemos proyecciones directamente de estas variables, pero es una pregunta muy atingente. El escenario implícitamente asume que en la medida que la economía vuelve a retomar tasas de crecimiento y se disipa la incertidumbre, que es un supuesto importante de las proyecciones a mediano plazo, esas tasas debieran volver a niveles más cercanos a lo que estaban. Aunque es difícil dar un número porque, bueno, puede que también haya un cambio que sea más persistente en la percepción de riesgo país. Es difícil pronunciarse respecto de eso. Pero sí, probablemente debiéramos ver un retroceso de esas tasas. ahora un tema que creo que es útil, un antecedente que es útil agregar para entender las implicancias de este aumento de las tasas corporativas, es que muchas empresas, particularmente empresas de mayor tamaño, durante los últimos años han estado refinanciando su deuda. O sea, gran parte de la deuda que han tomado ha sido para refinanciar deuda que tenían a costos mayores y a plazos residuales más cortos. Entonces, las empresas chilenas tienen hoy día, en términos de su stock de deuda, una deuda que es más barata y que tiene una duración más larga. Por lo tanto, este aumento de spreads tiene las implicancias que menciona Elías en la medida que se quieran emprender nuevas inversiones, pero no tiene un impacto tan significativo sobre la situación financiera de las empresas en el corto plazo. Presidente, en realidad quiero hacerle dos preguntas a propósito del tema de la incertidumbre, que fue un tema que, digamos, plantearon los senadores durante la sesión. ¿Qué tanta incertidumbre aporta a la economía? Y en este contexto, la discusión, primero, en términos del acuerdo constitucional, del trabajar durante este periodo en una nueva constitución, y además la discusión de 40 horas, particularmente con un aumento previsible del desempleo a tasa de 10%. Bueno, es muy difícil medir cuánta incertidumbre aportan distintas cosas, ¿no? Lo que uno puede notar es qué es lo que ocurre cuando hay noticias o cuando hay alguna novedad en estos temas. En el caso de la nueva Constitución, por ejemplo, hubo una baja bastante notoria del dólar y de algunos indicadores financieros al día siguiente o en la mañana siguiente del acuerdo político constitucional. El siguiente momento para poder verlo será el día en que haya también un acuerdo sobre el procedimiento para realizar el plebiscito, constituir la convención constituyente, etc. Entonces, en ese momento creo que va a ser más fácil de evaluar. Entonces, digamos, dar números es muy difícil, pero es evidente que hay una combinación de elementos que apuntan en la misma dirección. Y frente a ese conjunto de elementos sociales, políticos que apuntan en esa dirección, lo que hemos buscado nosotros como Banco Central y en buena medida también el Ministerio de Hacienda es reducir la incertidumbre en sus ámbitos de responsabilidad. Entonces, eso es lo que explica, primero, nuestros programas de provisión de liquidez. En segundo lugar, la intervención cambiaria. En tercer lugar, la decisión de política monetaria de ayer, que implica no solamente mantener la tasa, sino hay una clara indicación de mantenerla en esos niveles durante varios meses. Y en el caso del Ministerio de Hacienda, el hecho de que junto con dar a conocer un conjunto de medidas de reactivación, también publica un programa financiero de mediano plazo, donde se entregan cifras para el balance estructural, balance efectivo y sus fuentes de financiamiento. Entonces, al menos de esa manera, tratamos de contribuir a reducir esa incertidumbre. En el caso de la intervención cambiaria, eso está a la vista. Es cosa de ver cómo se ha comportado el tipo de cambio desde el viernes pasado para darse cuenta que la enorme volatilidad que vimos durante la semana pasada claramente ha ido desapareciendo.
En este proceso constitucional también se puede abrir el debate sobre la autonomía del Banco Central. Quisiera saber si usted lo ve esto como que pueda generar mayor incertidumbre, sobre todo pensando en ese ejercicio que hizo de cómo usted le transmitiría esto a un inversionista extranjero. Y también me gustaría saber cuál es su opinión respecto, cuál es su postura respecto a la autonomía. A ver, yo diría, respecto de la autonomía del Banco Central, no es un tema respecto al cual tengamos temor, fundamentalmente por lo siguiente, porque nuestro Banco Central es un Banco Central que está entre los que pueden mostrar el mejor desempeño entre bancos centrales en el mundo. Esto no lo digo yo, sino que lo dijo el panel de expertos que nos evaluó hace unos meses atrás. Allí se señaló que en términos de política monetaria y política financiera, nuestro desempeño era comparable con los mejores bancos centrales del mundo y correspondiente a países que son mucho más ricos que nosotros. Entonces, creo que esos son elementos que están a la vista y con seguridad los considerará la Convención Constituyente en el momento que haga esa discusión. Una última consulta en el tema de la tasa de interés. Entiendo que parte de la razón por la que no se puede dar más estímulo es por la volatilidad del mercado financiero, el tipo de cambio, etcétera. En la medida que la incertidumbre se va reduciendo y la actividad va mejorando, la paradoja podría ser que finalmente se abre el espacio para estimular más la economía, no solo del fisco, sino también del Banco Central. Esta pausa que tiene usted en los próximos meses es para ver más calma antes de estimular más, o está un poco más cerrada la puerta que eso. O sea que tenemos que recordar que la misión y el objetivo que le fija la ley del Banco Central es el control de la inflación, es mantener una inflación baja y estable, y además eso se ha operacionalizado en términos de una inflación del 3% en un horizonte de 24 meses. Entonces, nuestra política monetaria actual está calibrada de esa manera, incorporando otros elementos del cuadro macroeconómico dentro del cual estamos actuando. Es decir, por un lado, la política fiscal, que ha tenido un cambio importante, por cierto, y el nivel, volatilidad del tipo de cambio y el efecto de la intervención cambiaria. Entonces, tenemos que acordarnos siempre que el objetivo del Banco Central es la inflación. Ahora, cuando la economía está débil, controlar la inflación requiere, al controlar la inflación, al mismo tiempo se está estimulando la economía, especialmente cuando la inflación parte de un nivel relativamente bajo como el que tenemos hoy día.